Bien, ya estamos listos, hermanos, ya este domingo 7 de noviembre del 2021, aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, en Costa Rica, saludando a todas las personas que nos acompañan, no solamente aquí, la iglesia local, sino a través de este video en nuestro canal de YouTube, Efesios 4:23, así esperando obviamente que hoy sea un día de mucha edificación para todos, ¿no? Todo está listo, de parte de Dios no hay problema, la palabra está. Ya adoramos, ya alabamos, ya los chicos se fueron para la escuelita y nos disponemos a disfrutar del tiempo de la predicación de la palabra, que es el tiempo más importante, ¿no? O sea, todo debe girar alrededor de la predicación de la palabra, porque es por medio de ella que nosotros podemos conocer a un Dios al que hace un momentico le cantábamos y que Él es nuestro respirar y todo lo que le decíamos ahorita, ¿cierto? Pero si no es por la palabra no llegaríamos a conocerlo. ¿Y cómo se llama hablar de un Dios que uno no conoce? Religiosidad, ¿no? Que eso digamos, fue una de las razones que más disgustaba al Señor cuando vino acá a ver la religiosidad del liderazgo más que todo, y obviamente del pueblo guiado por ese liderazgo. Pero bueno, ese es otro tema. Voy a pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Romanos. Busquen sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Usted ahí en el video también busque una Biblia o anote los pasajes y después los busca, ¿no? Romanos capítulo 9. ¿Me regalan un amén cuando estén ahí, hermanos? ¿Qué dice el título? Para ver si estamos iguales. La elección de Israel. Quería llegar a un versículo en particular, pero vamos a leer desde el 1 para meternos en el contexto, ¿no? de la palabra. Bien. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1. ¿Quién habla ahí? Pablo, ¿no? Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos como miembros de tu iglesia, como miembros de tu cuerpo, de poder reunirnos, congregarnos, vernos, saludarnos, adorar, alabar tu nombre y escuchar tu palabra, Señor. Que este momento sea de edificación para cada uno de nosotros, y para eso nos tenemos que disponer con todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para recibir ese consejo tuyo, Señor. Que caiga en buena tierra esa semilla y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, ahorita le entramos al versículo ese que leímos, el último, que es quería centrarme un poquito ahí. Pero bueno, antes de eso, bueno, aquí vemos personas de diferentes edades. Bueno, los niños ya se fueron, hay jóvenes, hay algunas personas ya mayores, adultos, y o sea, diferentes etapas hemos vivido cada uno de nosotros. Como diría por ahí un dicho, en la vida de cada uno, mucha agua ha pasado por debajo de ese puente, ¿no? Y de seguro que en cada una de las etapas que hemos vivido, pues hemos quemado, digamos, ciclos, han habido acontecimientos que nos han marcado, en lo natural, obviamente, y también en lo espiritual. Por ejemplo, todos, obviamente, si estamos aquí, todos en algún momento nacimos, a medida que fuimos creciendo, fuimos a la escuela, al kinder, a la universidad, al colegio, entonces hubo graduaciones, tuvimos amistades, algunos nos hemos casado, otros no, pero ahí van en eso, otros están en la universidad, otros trabajan, y ya hay muchos que no están aquí, que han cumplido un ciclo en el cual nosotros vamos encaminados hacia allá, que es morir, ¿no? Todos vamos a morir, ¿cierto que sí? En algún momento vamos a morir. Dice la Biblia que es necesario que tanto el hombre y la mujer mueran una vez, y después de eso, ¿qué?
vayan al tribunal de Cristo. Entonces, han habido a lo largo de nuestras vidas acontecimientos que nos han marcado, ¿cierto que sí? Y en cada una de esas etapas, pues ha venido acompañadas de ciertos privilegios, ciertas personas que hemos conocido. En la escuela teníamos amigos y cuando nos fuimos al cole algunos los perdimos, con otros continuamos. En el cole ya nos fuimos a la universidad, perdimos esos amigos. Después en el trabajo hemos tenido amigos, y cuando cambiamos de empresa, aunque uno diga que la amistad es fuerte, pero cuando uno cambia de empresa o cuando uno ya deja de verse con las personas, la amistad se deteriora, ¿no? No siempre, pero en la mayoría de los casos sí. ¿Por qué? Porque se pierde ¿qué? La comunicación. Y si no hay comunicación, no hay relación. Eso es así de sencillo, ¿no? O sea, esa es la ley de la vida, digámoslo así. Obviamente hay amistades que trascienden y todo eso, pero no es la regla, ¿no? Son excepciones, ¿no? Entonces, en cada una de esas etapas hemos tenido amistades que nos han marcado, que nos han dejado enseñanzas, pero indudablemente uno de los eventos o acontecimientos en nuestra vida que realmente marca nuestra vida es cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, ¿cierto que sí? Ahora, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, dirá: pastor, yo no estoy tan de acuerdo en eso. Bueno, déjame decirte que sí, porque lo que te mencioné ahora, del nacimiento, el cole, todo eso, son eventos ¿qué? Naturales, ¿cierto? Que nos han marcado en lo natural. Y cuando pasan, porque todo lo natural pasa. Pero lo que les estoy diciendo, entregarle tu vida a Cristo, de nacer de nuevo, el hacerte cristiano, el hacerte hijo de Dios, es el evento más importante porque no solamente nos impacta en lo natural, sino que trasciende ¿a qué? A lo espiritual, a lo eterno. Nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo aquí, en esto temporal, y podemos disfrutar de las mieles del Evangelio, podemos disfrutar de las bendiciones de Dios aquí, en lo temporal, pero siempre pensando en ¿qué? En la eternidad, ¿no? No crea que cuando usted le entrega su vida a Cristo y dice: es que yo voy a disfrutar del reino de Dios y sus beneficios cuando muera y esté allá en el cielo, en el paraíso. No, se puede disfrutar aquí. No somos de este mundo, está bien, pero sí somos una colonia del reino de Dios instaurada aquí y podemos disfrutar. ¿Estamos claros, hermanos, no? Entonces, todas esas amistades que usted haya podido tener, pues puede que algunas sean más importantes que otras, pero ninguna tan importante como el que uno pueda establecer una amistad ¿con quién? Con la persona del Espíritu de Dios, con la persona de Cristo. Amén. Porque es algo que lo transforma a uno. O sea, ¿y cómo comprobarlo? ¿Cómo puede comprobar una persona que si establece una relación con Cristo, eso le va a cambiar la vida? ¿Cómo lo puede comprobar? Pues metiéndose, experimentando, como quiera llamarle. Pase la experiencia, tome la decisión. Otros te podemos contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, pero si usted quiere vivirlas, usted tiene que tomar la decisión porque es algo personal, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, esa es una amistad que definitivamente uno no debería morirse sin tener esa amistad con el Espíritu de Dios. O sea, desafortunadamente hay mucha gente que sí se muere sin pasar por esa experiencia, sin saber que había otro estilo de vida diferente al que llevó por siempre, ¿no? De engaños, de mentiras. Nunca supo que había otro estilo de vida, ¿no? Porque no tomó la decisión, ¿no? Entonces, es algo que nosotros no deberíamos morirnos sin pasar por ahí. Toda la gente fue importante, pero esa amistad es realmente importante, ¿no? Hay gente que nunca lo hace. Hay otros que toman la decisión ya en el ocaso de la vida, ¿no? En los últimos años de vida. Ahora usted dirá: pastor, ¿y es válido? Pues sí, porque la Biblia lo que nos enseña a nosotros es que si una persona le entrega su vida a Cristo, obtiene la salvación. No importa, ¿se acuerdan de la viña? No importa si entró a las 6 de la mañana, a las 9, a las 3, a las 5. Lo importante es que al final de la jornada tú estés anotado en la planilla, en el libro de la vida, para que recibas tu paga, que en la eternidad es la vida eterna. ¿Estamos claros, no? Lo que pasa es que lo aconsejable siempre es que uno, por eso el Señor dice: ¿me hallan quiénes? Los que temprano me buscan. Entonces, entre más temprano uno busque al Señor, pues más va a llevar una vida ¿qué? Acorde a Él, una vida sana, una vida santa, santificada, digámoslo, una vida haciendo el bien, de sentirse esa satisfacción de que estoy haciendo las cosas correctas delante de Dios. Entre más lo haga, pues más satisfacción voy a tener, ¿no? Más me voy a sentir que el Señor me ha usado en esta vida y paso, que es lo ideal, dejando huella, ¿no? Porque morirse morirse y no dejar huella es como haber vivido sin haber nacido, algo así, ¿no? O sea, qué triste es que uno pase
muera y uno no haya dejado nada de huella, o sea, que nadie sepa que realmente uno existió, ¿no? Eso es muy triste, ¿no? Entonces, es importante entender eso, que la amistad con el Espíritu de Dios esa sí es una amistad que te cambia tu mentalidad, ¿no? Te enseña a valorar cosas que antes no valorabas, entre ellas está la familia. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a Cristo no valorábamos la familia, no? Ahora la vemos de una manera diferente. Valoramos a los hijos, valoramos a nuestros padres, a nuestra esposa, a la familia en general, ¿no? La valoramos. ¿Por qué? Porque la estamos viendo de otra manera, como la ve Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces recuerde que a uno le han enseñado siempre que dime con quién andas y qué, y te diré quién eres, ¿no? Dime con quién caminas, y eso determinará lo que tú eres, ¿no? ¿Caminas con el Espíritu de Dios? Eres una persona de Dios. ¿Caminas apartado del Espíritu de Dios o de los pensamientos de Dios, de la presencia de Dios? Pues definitivamente no eres una persona de Dios y no eres candidato a disfrutar los beneficios que Dios tiene. ¿Para quién? Para sus hijos, para su pueblo, ¿no? Todo eso lo tenemos absolutamente claro, ¿no? Ahora, ¿por qué les estoy contando todo eso? Porque quiero hacer mucho énfasis en eso, y de hecho esta prédica se llama así: no todo el que dice que es cristiano, ¿no? Porque hoy estamos viviendo pues una disyuntiva terrible con esto del cristianismo, ¿no? En las iglesias, obviamente, muchas iglesias están llenas de gente que se cree que es cristiana, pero que no es. Porque como decía Pablo ahorita, no todo el que viene de Israel es israelita, ¿no? No todo el que viene de Heredia es herediano, ¿cierto que no? No todo el que está en una iglesia cristiana es cristiano. Por más que usted lo vea ahí, sentadito, con su Biblia en la mano. Es más, usted me ve a mí y usted podrá decir, ese pastor, todo indica que es cristiano. Pero usted no lo puede saber. Usted no lo puede saber. Solo Dios lo sabe. Yo también lo sé. ¿Y quién más lo sabe? Los demonios, ¿no? Los que están ahí. Si bien los demonios no pueden leer mi mente, pero ellos saben qué hago yo, qué miro, qué hablo, cómo actúo. ¿Amén o no? Pero de los tres, definitivamente dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Recuerde, Dios no puede ser burlado. Entonces, en las iglesias hay mucha gente que no está convertida, ¿no? Que está convencida de que es cristiana, pero no está convertida. Hay mucha diferencia entre uno estar convencido y estar, ¿qué? Convertido, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿y por qué les comento también todo esto? Porque Pablo, obviamente adelantándome un poquito, Pablo cuando escribió esto, que era la carta a la iglesia de Roma, pues lo hace con un tinte de ¿qué? De preocupación. Él mismo lo dice, dolor en mi corazón, ¿no? Porque está hablando de un pueblo que es el pueblo elegido, el pueblo donde salieron los patriarcas, el pueblo donde por descendencia vino nuestro Salvador Jesucristo y todo eso. Y él ve realmente la situación del pueblo, ¿no? Lo ve, un pueblo que sigue siendo rebelde, un pueblo que sigue rechazando al Cristo, al Hijo de Dios. Y entonces él dice, bueno, la palabra no falla, porque no todo el que viene a Israel es israelita. Entonces, eso exactamente lo podemos poner en la iglesia de hoy en día, y ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, es por eso, hermanos, que los mensajes, las prédicas, cada vez que usted escuche una prédica, un mensaje, los mensajes tienen un propósito. Algunos mensajes son doctrinales, algunos son evangelísticos, algunos son de exhortación, pero todos los mensajes en general tienen un objetivo común. ¿Cuál es? Que uno se ubique, que uno se piense, ¿quién soy, no? Ahora le preguntaba yo a Adán, que nos visita. Adán, ¿dónde estás? Que fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿cierto? ¿Dónde estás, no? Esa es una pregunta que uno todos los días debería hacerse. ¿Dónde estoy? ¿En qué terreno estoy pisando? ¿Acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, quítate las sandalias? ¿Por qué? Porque la tierra que pisas es tierra, ¿qué? Santa. Entonces uno no debería perder la sensibilidad de saber si la tierra que pisa es una tierra santa o no. Hay que estar constantemente examinándose. Por eso la Biblia a lo largo de la Escritura siempre dice, examínate, examínate, examínate. Haz un alto, detente, mira y examínate, ¿no? Para ver si estás o no estás, ¿dónde? En la fe, porque eso es clave. Es importante estar pesado, ¿no? Pesarse en la balanza de Dios para saber dentro del cuerpo de Cristo qué somos. ¿Qué somos? ¿Somos hijos? ¿Somos cristianos? ¿Somos siervos? ¿Somos discípulos? ¿Qué somos? ¿O somos solo creyentes? Que no es suficiente, ¿ah? Creer en Dios es importante, pero acuérdese que hasta el diablo cree en Dios, ¿no? Todo eso ya lo sabemos. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, no hay que conformarse. Hay gente que le entrega su vida al Señor y ya, y se quedó ahí. Se conformaron. No hay que conformarse con eso. O sea, no podemos conformarnos.
ciertamente la intencionalidad de Dios, ¿cuál es? Que todos, ¿qué? Que todos se salven. Esa es la intencionalidad de Dios, ¿cierto así? Pero no solamente eso, Él dice, yo quiero que todos se salven, pero no solo ahí, que vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Entonces no se quede solamente ahí, que le entregué mi vida al Señor y me quedé ahí, porque dice un principio que manejamos en la iglesia, que el que piensa como antes, tarde o temprano, ¿qué? Vivirá como antes, porque uno es lo que piensa, ¿no? Y si tú no renuevas tu manera de pensar, por eso es que hacemos tanta insistencia en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, que ya ustedes lo conocen, pero así, ¿no? Bien, entonces no hay que conformarse en eso. Desafortunadamente las iglesias pues están llenas de gente que está convencida de que es cristiana, pero pocos convertidos. Porque mira lo que es convencer. Le voy a dar la definición de lo que es convencer. Convencer es conseguir con razones o argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Eso es convencer. Entonces hay mucha gente que se convence de eso y dice, sí, ya me convencí que la vida que llevo no es la mejor, voy a ir a la iglesia. Voy a cargar una Biblia, ¿no? Se convencen de que su bien está en Cristo. Está bien, pero es momentáneo, porque si no hay un verdadero proceso de conversión, mientras te pasa el problema que tengas, estás ahí, pero después vuelves otra vez atrás, ¿no? Eso es convencerse. Ahora, ¿qué es convertirse? Convertirse es un cambio radical, una modificación de tu manera de pensar, un cambiar de camino, de hábitos, de costumbres, hacer que algo o alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Eso es convertirse, ¿no? Es algo a largo plazo, ¿me entienden? No es convencerse por ahora, me convenciste, ¿no? No es convencerse solamente en eso, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, la Biblia habla de que en ella hay poder, ¿para qué? Para un cambio radical, para un proceso de conversión. Por eso es que decía, obviamente, la palabra dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, ¿para qué? Para transformar, para cambiar, para convertir. ¿Me entiende? Pero solo en la palabra está eso, ¿no? Entonces, obviamente, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, no es que se convirtió, sino que ese proceso apenas está iniciando, ¿no? Apenas empecé. Por eso es que les decía la vez pasada que mucha gente se la encuentra a alguien un lunes y dice, vieras que ayer fui a una iglesia y me convertí. ¿Cómo te convertiste? Porque la gente utiliza ese lenguaje, ¿no? No es convertirse. Le entregué mi vida a Cristo y voy a empezar un proceso de conversión. Porque es un proceso que arranca. ¿Y cuándo termina ese proceso? Ese proceso de despojarse de lo que uno era antes, renovar su manera de pensar, revestirse de la nueva imagen. Efesios 4, 22, 23, 24 que hemos hablado. Es un proceso de conversión que termina ¿cuándo? Cuando morimos. Cuando morimos. Mientras estemos aquí, vamos a estar en ese constante ¿qué? Renovarnos, revestirnos, despojarnos, renovarnos. Cuente los años que usted lleva en el cristianismo y usted todavía hay cosas que se está despojando y que se sigue despojando y sigue renovando y sigue aprendiendo y sigue creciendo, ¿no? Por eso es que las oraciones de Pablo hacia la iglesia siempre iban en esa línea. Oro sin cesar por ustedes, ¿para qué? Para que crezcan espiritualmente, para que alcancen el conocimiento de Dios. ¿Entienden? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces es un proceso tremendo. Bien, pero volvamos a lo que leímos ahí en Romanos 9. Como les decía, es una preocupación de Pablo, obviamente, que estaba escribiendo a la iglesia de Roma, porque recuerden que Pablo, él estuvo ahí en Roma y él levantó su iglesia, ¿no? Recuerden que eso estaba, el Señor se lo había adelantado a él, por allá en el libro de Hechos 23:11, cuando él le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿dónde? En Roma. Entonces ya el Señor se lo había dicho a Pablo, vas a ir a Roma. Entonces dice, ¡ay, qué bueno! ¿Ah? Lo que pasa es que no le dijo cómo iba a ir, porque obviamente no le dijo, ya te voy a reservar un tiquete para que vayas ahí, te vayas No. Pablo efectivamente llegó a Roma, amén, pero ¿cómo llegó? Encadenado, un naufragio, lo que sea. Llegó hecho preso, porque acuérdense toda esa historia que ahorita la vamos a repasar, de que Pablo lo llevaron obviamente ante el gobernador y todo ese asunto, y él como ciudadano romano, él apeló al César, ¿no? Yo soy ciudadano romano. Y dijo, wow, ¿usted es romano? Claro que sí. Y quiero ir ante el César. Y entonces lo llevaron encadenado y todo. Y esa condición de prisionero, porque cualquiera podría decir, qué desgracia ser prisionero, ¿cierto? Pero esa condición de prisionero le dio a él la posibilidad de ¿qué? De poder comparecer ante ¿quiénes? Ante gobernadores, ante el César mismo, ¿no? ¿Me entiende? Ante el rey Agripa, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero él llegó allá, ¿no? ¿Y cuál fue el arma que utilizó Pablo cuando le tocaba que comparecer ante gobernadores y todo eso? ¿Qué era lo que él hacía?
Cuando le decían, hey, tú defiéndete, ¿qué hacía? Se presentaba muy educadamente porque Pablo era muy letrado. Recuerde que Pablo fue instruido ¿dónde? A los pies de Gamaliel. Él mismo hace su fariseo de fariseo. Entonces siempre empezaba así: yo soy Pablo, antes Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, circuncidado, antes asolaba, tenía la autoridad. Pero bueno, en un día, en una de esas, yendo hacia Damasco, tuve mi encuentro personal con el Cristo al que perseguía, y hace todo el relato, ¿no? Y esa era su defensa siempre. Un vehemente ¿qué? Testimonio, con seguridad, con certeza, sin omitir detalles. Él siempre contaba lo que le había pasado, ¿no? Entonces obviamente eso le permitió a él comparecer ahí ante reyes y todo eso, y pudo estar ahí ante Festo, que es lo que vamos a ir a ver. Entonces, esa carta que leímos ahorita, o ese pedacito de esa carta, porque hay un pedacito del capítulo 9 nada más, obviamente es la preocupación de él por ese pueblo, ¿no? Que seguían obviamente siendo rebeldes, resistiéndose a lo que el Señor le había encomendado a él como su ministerio, ¿no? Entonces, ese pedacito en general, el último que leímos, dice que no todo el que viene a Israel es israelita. No todo el que viene a Israel es israelita, no todo el que se dice que es cristiano, que es lo que estamos hablando hoy. Uno podría ligarlo a lo que está escrito también en 1 Juan 2:19, que dice que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como un trabalengua raro, ¿ah? Bueno, el caso es que dice, mira, esa gente salió de aquí, pero no eran de aquí, porque si hubieran sido de aquí, hubieran permanecido. Pero ¿sabe para qué salieron? Para que la gente vea que no todo el que sale de aquí es de aquí. Wow, qué trabalengua, ¿no? Ahora, ¿por qué Juan escribió eso en esa que acabo último? Acuérdense que los que están en el discipulado lo deben de saber, que la iglesia también tenía un problema serio, ¿no? Había unas corrientes ahí raras de los gnósticos, ¿se acuerdan? Que los gnósticos ponían en duda la encarnación de Dios en la persona de María, porque ellos creen que el cuerpo es inmundo y todo eso. Entonces le restaban importancia a la deidad de Cristo. Entonces había ese problema también ahí. Pero uno podría ligar eso, que generalmente son dos versículos que los usan mucho como para decir, sí, hay que tener mucho cuidado, que no todo el que dice que es, ¿no? De hecho, hay muchas advertencias en la palabra hacia aquello de los falsos, ¿qué? Hermanos, ¿no? Y la gente que vendría en estos tiempos con espíritu o con esa actitud de piedad, ¿no? De ser unas personas piadosas. Acuérdense lo que es una persona piadosa, ¿no? Una persona inclinada hacia las cosas de Dios, ¿no? Vienen con esa actitud de piedad, pero al final salen con ¿qué? Vienen con piel de oveja y salen como lobos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, esa misma preocupación de Pablo que está diciendo aquí, mira, inclusive lo dice ahí, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, ¿no? ¿Por qué pensaba él así? Porque acuérdense que Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O él podía decir, en mí hay el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo, ¿no? Y acuérdense lo que dice la palabra, no hay amor más grande que aquel que da su vida por la de sus hermanos. Entonces decía, si estuviera en mis manos, hasta yo estaría dispuesto a ¿qué? A apartarme, a caer en maldición de Dios con tal de que esta gente se salve, ¿no? Hacer eso, lo mismo que hizo el Señor, o sea, yo doy mi vida para salvación de muchos, ¿no? Pero bueno, obviamente no estaba en las manos de Pablo hacer eso, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, como les decía, Dios, el Señor quiere obviamente que todos nos salvemos, pero no solamente eso, sino que vengamos al conocimiento de Él. Ahora usted dirá, pastor, y si la intencionalidad de Dios es que todos se salven, ¿por qué la mayoría se pierden? Porque así es, porque es la intencionalidad de Dios, no es lo que Él impone. Recuerde que Dios no actúa por imposición, sino que es lo que a Él le gustaría, que todos se salvaran. Pero ya conocemos en la palabra que ancho es el camino de ¿qué? De la perdición, y angosto el de la salvación. Cuando habla de un camino angosto, pues uno en su mente finita, uno se imagina, haciendo un paréntesis nada más, uy, un caminito ahí donde cabe solo uno, ¿ah? Angosto. Pero no, la palabra angosto tiene otras connotaciones también, quiere decir con dificultad, ¿no? Con obstáculos. Entonces, así es el camino que nos lleva ¿a qué? A la salvación. Es un camino que para recorrerlo hay que estar preparado, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? ¿Amén o no? Bien, entonces esa misma preocupación de Pablo la podemos trasladar a las iglesias de hoy, porque, como les decía ahorita, nosotros vemos una disyuntiva tremenda con lo que es el cristianismo, ¿no? El cristianismo está en auge. ¿Amén o no? Sí, está en auge, pero también hay una estela de descrédito tremenda, ¿no? Está en auge, ¿por qué? Iglesias por todo lado, ¿no? Oiga,
le pego ya el micrófono cada rato y me hace mala cara ya de la cabina. Iglesias por todo lado, ¿amén o no? Todo el mundo es cristiano hoy en día. Los jugadores de fútbol hacen un gol y ¿qué pasa? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso está mal? No, no está mal. El problema es que no lo hagan con convicción, ¿no? Todo el mundo sale a recibir un premio, la gloria para Dios. ¿Me entiende? Entonces está en auge. Hay muchas emisoras cristianas, todo el mundo postea frases bonitas en Facebook, todo el mundo manda versículos. ¿Está bien? O sea, ¿estamos o no estamos de acuerdo con que está en auge? Amén. Ahora, les decía, pastor, ¿y eso es malo? No. El problema es, por ejemplo, mira, agarro nomás lo de los posteos. Hay gente que te postea un versículo muy bonito de la palabra y si usted está más abajo ponen ya algunas cosas ahí bien mundanas, bien salidas de tono. ¿Me entiende? Eso pasa. Entonces no se puede, ¿qué? Nadar en dos aguas. Hay que hacerlo o por convicción o porque está de moda. Porque el cristianismo hoy en día se ha vuelto una moda. Es moda ser cristiano, ¿ah? Ser cristiano entre comillas, ¿no? Porque no cristiano genuino. ¿Estamos hermanos o no? Entonces hay esa disyuntiva. Iglesias por todo lado, la gente, todo el mundo se dice que es cristiano. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente dentro de las iglesias que porque está ahí creen que son cristianos y porque creen que son cristianos creen que se van a salvar. Pero dice la palabra que hay muchos caminos que al hombre le parece que son de bien, pero al final son caminos de muerte. ¿Amén o no? Entonces no se confíe, Miguelito. Exacto, por ejemplo, ahora que Miguelito me recuerda eso, hay un principio que siempre nos han enseñado en la iglesia que dice que es mejor uno saber que no tiene nada a creer que tiene algo cuando no tiene nada. Hay gente que cree que tiene una familia cuando no la tiene. Hay gente que cree que tiene una relación cuando no la tiene. Hay gente que cree que es cristiano sin serlo. Entonces, a veces por eso es que el Señor habla de los tibios, ¿se acuerda? Y dice, mejor es frío o caliente. Mejor es frío o caliente, pero no tibio. Si tú eres caliente, si estás metido, qué bueno. Pero para que seas tibio es mejor que estés frío, o sea, que tú sepas que estás afuera, porque si tú estás afuera vas a querer entrar. Pero si tú estás afuera, pero crees que estás adentro, tú no vas a querer entrar porque tú crees que estás adentro. ¿Me entienden o no? Entonces es peligrosísimo eso. Creer que uno es cuando no es. Por eso es que la Biblia dice, examínate, examínate, examínate. Cada rato, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, entonces ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué somos? ¿Cristianos por convicción, realmente entendiendo lo que significa ser cristiano? ¿O es porque es una moda realmente hoy en día ser cristiano, no? Vea, eso también el martes pasado creo que estábamos hablando del discipulado que nosotros tenemos y a veces agarramos algunos martes para hablar de ahorita estamos agarrando los libros deuterocanónicos, ¿no? Ya hemos visto el libro de Macabeos, el martes pasado vimos el libro de Esther, porque Esther no es que sea deuterocanónico, pero sí hay unas partes de Esther que sí lo son. Entonces estamos analizando el por qué, ¿no? Y después de ver todo lo de Esther surgió algo de una fiesta judía que se llama la fiesta del Purim, ¿cierto? Entonces estuvimos viendo la fiesta del Purim, unos videos ahí, y salen unas, no sé si ustedes conocen la fiesta del Purim o no, que ellos se disfrazan y todo. Entonces dice, esta es la fiesta judía, todo el mundo contento, esta es la fiesta judía más alegre de todas. Ahora, ¿por qué decía los que vieron eso? ¿Por qué decía que era la más alegre? ¿Me acuerdan o no? Los que estuvieron ahí. Porque era la más pagana. Porque es la más pagana. Entonces, esta es la más alegre. Porque ese era un Halloween completo, ¿no? Todo el mundo se disfraza. Ahí tienen licencia para beber vino hasta que no les dé el cuerpo. Pero solo en esa fiesta. Ya después de ahí, no, vuelven a la rigurosidad del judaísmo. ¿Me entiende? Entonces, es lo que pasa hoy en día. ¿Por qué es la más alegre? ¿Por qué es lo más pagano? Entonces, ¿por qué las iglesias están llenas de gente así? Porque eso es lo que se promueve dentro de las iglesias, ¿no? Un cristianismo, ¿qué? Ligero, un cristianismo light, un cristianismo que no te demanda a ti cambios, no tienes que desprenderte de nada, tranquilo, Dios te ama, todos somos pecadores. Entonces, eso es lo que le gusta a la gente. Entonces, ay, esta iglesia sí me entiende, ¿no? Esta iglesia sí, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero le decía eso del Purim porque es lo que a la gente más le agrada, ¿no? Lo que se asemeje más al mundo. Por eso es que la Biblia dice, almas adúlteras, ¿no? O sea, no jueguen, o sea, no se sientan tentados, no se sientan atraídos por las cosas del mundo, porque nadie puede servir a dos señores, ¿me entienden?
El que es amigo del mundo es enemigo de Dios, todo eso lo dice la palabra, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, hay una nueva onda del cristianismo, se han levantado esas generaciones, como lo decía el libro de Jueces, allá, gente que no conoce a Dios, que cree que ese es el cristianismo. ¿El cristianismo de qué? De tener victorias sin pelear batallas, de la prosperidad, de resolver mis problemas, de que no tengo necesidad ni de leer la palabra porque con escuchar una o dos prédicas lo tengo. ¿Me entienden? Entonces, creen que con eso se van a salvar porque creen que están adentro, ¿no? O sea, de ser cristiano, de ser un verdadero hijo de Dios implica mucho más que eso, ¿no? Y es lo que queremos ver. Por eso es que Pablo decía, pero no todo el que desciende de Israel es israelita. Y nosotros podríamos decir, ojo, mucho cuidado, porque no todo el que se dice que es cristiano, ¿no? Hay que pesarse. O ustedes creen que los que llegaron delante del Señor a decirle, Señor, aquí me presento delante de ti, y vieras que en tu nombre, eché fuera demonios, hice prodigios, hice milagros. O sea, yo era cristiano, claro que sí. ¿Qué le dijo el Señor? No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Me entiende? Entonces, ven lo delicado que es el asunto cuando uno creerse que es y no ser, ¿no? Vamos, ¿no, hermanos? Entonces, ahora, ¿qué explica todo eso? Pues que dentro de las iglesias se ha perdido ¿qué? La palabra. Entonces, ¿se acuerdan cuando allá en el Antiguo Testamento que estaban arreglando el templo y estaban recogiendo escombros y en medio de tanto desorden, ¿qué encontraron? El libro, la ley, ¿no? ¿Dónde se perdió? En el mismo templo. Hoy en día es exactamente igual, la palabra se ha perdido ¿dónde? En las mismas iglesias. Ya no se predica la palabra. Entonces uno no puede pretender que la gente tenga el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque no se predica el carácter de Cristo, ¿cierto? No, se predica un evangelio ligero, un evangelio de la prosperidad, de que pate aquí, pate allá, todo eso que ustedes ya conocen que deben estar cansados de escuchar, ¿no? ¿Vamos, hermano, o no? Bien, entonces, en línea a esto que estamos hablando de que ya la palabra obviamente ya es un evangelio que ya no se predica, vamos todos al libro de Hechos, capítulo 25, Hechos 25, Hechos capítulo 25, ¿no? Vamos a utilizar lo que le pasó a Pablo ahí y volví a tomar eso porque hace 8 días yo cometí un error y bueno, me hicieron ver ahí, de que yo les dije, ¿se acuerdan que quién había dicho aquello de que por poco me persuades a ser cristiano? Y que les dije que era Félix, ¿se acuerdan? Sí, no era Félix, era Agripa, ¿no? Pero bueno, Agripa es primo de Félix, no importa. Entonces, igual, ¿no? Fue Agripa, pero ahorita lo vamos a ver por eso. Pero antes de llegar allá, que es algo que nos puede servir, ¿y saben por qué? Adelantándome un poquito, esa fue una frase célebre, ¿no? Ahorita vamos a llegar allá. Una frase célebre donde Agripa le dijo a Pablo, no le dijo así, ¿no? Pero ni tampoco caminó así como, le dijo, oiga Pablo, ¿qué carga eres para tratar de persuadir? Es más, casi me persuades de hacerme cristiano, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar de ese casi, porque las iglesias están llenas de casi cristianos, casi. Y ustedes saben que el casi, ¿qué pasa con el casi? No sirve, ¿no? Ni en las matemáticas de Dios, ni en las matemáticas naturales el casi no sirve, ¿no? Pastor, iba a ir y casi llego. Pero bueno, ahí está la silla vacía, ¿cierto? ¿Sí? Estudié para el examen y casi lo gano. Bueno, repiten, ¿ves? ¿Qué más pueden hacer? Entonces, resulta que a Pablo le tocó presentarse, lo que les decía ahorita, él fue a Roma, fue encadenado, fue prisionero, le tocó presentarse ante Félix, que era el gobernador, y ustedes saben la historia de Félix, ¿no? Parafraseándola nada más, que ellos, porque la fama de Pablo se había extendido, ¿no? De hecho, si usted ve la historia de Pablo, es casi calcado lo que le pasó al Señor, ¿no? Cuando lo llevaron al Sanedrín y todo eso, decían, pero yo no encuentro nada malo en este hombre. Lo mismo con Pablo, ¿no? Y no sabían qué hacer con él, y decían, si este no hubiera apelado al César, ya lo hubiéramos soltado. Pero como apeló al César, ¿qué tengo que hacer? Mandarlo para Roma, no podemos hacer otra. Pero realmente no hay nada en él, o sea, porque era una elocuencia con la que él hablaba y daba su testimonio, ¿no? Entonces, acuérdense la historia de Pablo con Félix, ¿no? Que ellos estaban ahí oyendo, y les leo nada más en el 24, en Hechos 24, nada más para que lo tengan presente. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, él comenzó a hablar
del Evangelio de Jesucristo, de las bondades del Evangelio, de las mieles del Evangelio, de lo bonito del Evangelio, ¿cierto? Pero obviamente Pablo, apegado a lo que dice la palabra, que dice que el pecado se corrige ¿cómo? Con misericordia y ¿qué más? Y verdad, ¿no? Entonces les habló de las mieles del Evangelio. Y entonces dice que después dice, pero al disertar Pablo, ¿saben qué es disertar, no? O sea, al ampliar su repertorio, al comenzar a hablar de otros temas, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré, ¿no? Entonces, fue exactamente lo que le pasó al Señor cuando expuso la palabra y la gente comenzó a irse, ¿no? Es que esa palabra es muy dura. ¿Recuerdan que hemos hablado varias veces? Aquí Félix le dijo, cuando estuvo hablando de las mieles del Evangelio le gustó, porque es lo que a la gente le gusta oír, ¿no? Las bendiciones de Dios, las promesas, que el Señor quiere orar a favor de la gente, los milagros, todo eso le gusta a la gente, pero cuando le hablan ya del dominio propio, de la justicia, del juicio, ahí la gente, todo el mundo se asusta como Félix, entonces dice, esa parte ya no me gustó, entonces otro día la hablamos, otro día vemos, yo te llamo, como dicen por ahí, ¿no? No me llames, yo te llamo. Entonces a veces la gente piensa en el mañana como si fuera algo certero, ¿no? A mí alguien me decía, pastor, yo no estoy seguro si este año pueda ir a la iglesia, tal vez el otro año. Yo decía, ¿y quién te asegura que mañana vas a estar vivo? Nadie, ¿no? Nadie le asegura a uno eso. Como cuando entramos a la cárcel una vez que alguien dijo, se nos fue el tiempo, dijo, uy, no hay tiempo para el llamado, dentro de 8 días lo hacemos. O sea, en esas cosas no se puede, o sea, uno no puede jugar con el mañana, no puede disponer del mañana. Como dice la palabra, no digas mañana o después, no. Si Dios quiere, porque todo está en las manos de Dios. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, eso fue lo que pasó con Félix ahí. Duro le pareció la palabra. Es lo que pasa hoy en las iglesias. La gente se cuida de no incomodar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se va. ¿Me entiende? Los predicadores de hoy en día no son como Pablo y nuestro Señor Jesucristo, que no le importaba, ¿no? Porque a Pablo, más adelante ustedes lo van a ver, a Pablo le dijeron, Pablo, ¿te has vuelto loco o qué? ¿La mucha letra qué? Mata, la mucha letra mata. Entonces la gente toma ese versículo para decir, por eso es que yo no leo la Biblia, ¿por qué? Porque la mucha letra mata. Peligrosísimo meterse aquí en la Biblia, ¿por qué? Puede uno morir, porque la mucha letra mata. Ahora, ¿usted cree que eso es verdad o es mentira? Ahora, si usted se pone a leer ahí y no vive, eso es la mucha letra, sin vivirla, es como comer y comer y no hacer ejercicio. Te mata, ¿no? Ahora, yo le digo a ustedes, ¿comer es malo? No, pero comer en exceso, sin ejercitarse, te mata. ¿La letra es mala? No, pero mucha letra, sin vivirla, te mata. ¿Me entiende? Dice que si uno no habla, ¿qué pasa? Los huesos se le secan, empezando por ahí también, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó a él ahí. Desafortunadamente es lo que hoy se usa en las iglesias, un evangelio sencillito, que no incomode a nadie, para que la gente no se vaya, ¿no? Porque una silla vacía representa ¿qué? Una silla vacía representa para los predicadores de hoy ¿qué? ¿Menos qué? Menos plata, ¿no? La gente no dice, uy, una silla vacía, me duele esa alma. No, los predicadores de hoy en día dicen, una silla vacía, voy a tener que recalcular lo que tenía presupuestado para hoy, ¿no? ¿Entiendes? Así es hoy en día. ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, eso fue lo que le pasó a Pablo con Félix. Pero la fama de él era extensa, como la fama del Señor también. Entonces, por eso es que después vino un tal Festo ahí. Dijo, yo también quiero escuchar a Pablo. Festo. Y después vino, ¿quién? Agripa, que es a donde queremos llegar. Y de Agripa más adelante, si ustedes ven en el capítulo 26, que dice defensa de Pablo ante Agripa, nada más piense los títulos del capítulo 26, porque Agripa le dijo, quiero escucharte, Pablo, ¿qué tienes para decir? Y Pablo era de esas personas que decía, bueno, si me dan un micrófono, no había micrófonos en ese entonces, si me dejan la oportunidad de hablar, comienza él a hablar. Y si ustedes ven el capítulo 26, dice la vida anterior de Pablo, comienza a hablar de él. Después dice Pablo el perseguidor, comienza a hablar de él. Pablo relata su conversión. Mire que lo de Pablo no fue que lo convenció una luz, lo convenció, no, fue un proceso de ¿qué? De conversión. De hecho, el Saulo de Tarso, que era antes, desapareció, murió. Porque acuérdate lo que es convertirse, ¿no? Transformarse en algo diferente a lo que uno era. Eso es convertirse, como le pasa a la mariposa con la oruga, ¿no? Y después Pablo obedece a la visión. Él dice, yo tuve ese encuentro personal con el Señor, me encomendaron esto,
y eso es lo que estoy haciendo. Y por eso me tienen aquí. Entonces, después Pablo en el versículo 24, ahí donde quería llegar, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Hoy en día hay muchas cosas, esta es una de las cosas que detiene a más de uno para hablar, porque le dicen que lo tildan de loco y que yo, ¿acuerda? ¿Le preocupaba a Pablo que lo tildaran de loco? No. ¿Le preocupaba a nuestro Señor Jesucristo que lo tildaran de loco? No, ¿me entiende? ¿Por qué? Dice él, yo lo único que hablo es ¿qué? Verdad. ¿Y la hablo con qué? Con cordura, con propiedad, como la hablaba el Señor, con autoridad. Por eso se impresionaban de que él hablara con autoridad. ¿Me entiende? Entonces más adelante dice, pues el rey, y entonces Pablo obviamente sabiendo de quién estaba hablando, porque Agripa era el rey de los hebreos, ¿no? Entonces dice, pero el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Le dijo, ¿crees tú, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees. Pues él sabía que Agripa conocía, ¿no? La ley, ¿no? Era el rey. Entonces le dijo, yo sé que tú crees en los profetas. Yo sé que sí. Y entonces ahí viene Agripa y le dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, qué bárbaro Pablo, no le dijo así, ¿no? Por poco me persuades de ser cristiano, ¿no? Entonces viene esa frase célebre, ¿no? Por poco me persuades. Entonces saben que él estaba ahí y llega un momento en que cuando Pablo está predicando y él dice, por poco me persuades, entonces se paró el rey. Entonces eso le pasa a todos los que hemos predicado y hacemos el llamado, ¿no? Que uno haga el llamado al arrepentimiento y que alguien se pare por ahí y alguien se pare. Entonces, ¿qué es lo que piensa uno en su corazón? ¡Wow! La locura del evangelio está surtiendo ¿qué? Efecto, ¿no? Van a venir acá, pero ¿qué pasó con el rey? Se pararon y se fueron. Dijo, qué buena gente es Pablo, ¿ah? Qué buen mensaje. Mejor vámonos porque por poco me persuade. Entonces ese por poco no sirve de nada. De hecho, el infierno debe estar lleno de mucha gente que diga, uy, por poco me salvo, ¿eh? Por poco me salvo. Y la Biblia tiene algunos ejemplos de gente que por poco se salva. Uno de ellos puede ser Félix también, que iba bien, estaba emocionado escuchando a Pablo, y cuando escuchó lo que era verdaderamente duro, según él, porque acuérdate que la palabra no es que sea dura, sino es la mente con la que uno la reciba, ¿no? ¿Amén o no? Entonces por poco se salva. ¿Qué otro también? ¿Qué personaje de la Biblia iba que le dijeron, salgan de aquí y huyan por su vida, ¿no? A Lot. ¿Y quién por poco se salva? La mujer de Lot, ¿se acuerda? Miró para atrás y quedó ahí como una estatua de sal. Entonces, por poco se salva, por una miradita, por poco se salva. ¿Qué otro por poco se salva? Que le dijo, yo quiero alcanzar la vida eterna y he cumplido todos los mandamientos desde que nací. El joven rico, ¿se acuerdan? Digo, bueno, está bien, te falta algo nada más. Ay, se fue entristecido. Ahora ustedes dirán, pastor, pero la Biblia no dice que el joven rico se perdió, pero tampoco dice que se salvó, ¿no? Porque acuérdense que uno siempre hace la semejanza del joven rico con Saqueo, ¿se acuerdan? ¿Cómo termina la historia de Saqueo? La salvación ha llegado a esta casa, ¿cierto que sí? En el joven rico no dice, más bien la historia del joven rico, ¿cómo termina? Dice, qué triste, ¿eh? Va a ser difícil que este tipo de personas se salven, porque tienen amor al dinero, ¿no? Entonces, tremendo eso, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces eso de por poco realmente no funciona. Bueno, el rey se paró. Pablo obviamente pensaba que la locura del evangelio iba a surtir efecto, pero que va, más bien cuánta gente, me imagino que el rey Agripa en su prestancia diría, no, yo como casi me dejo convencer, pero yo soy el rey, yo no puedo, mejor dicho, caer en estas cosas que en ese entonces le podrían llamar a lo que hoy conocemos como populismo, ¿no? Mover las masas, emocionar a la gente, podrían pensar en ese entonces. Entonces, digamos que llevado por ese orgullo, se fue, ¿no? ¿Cuánta gente en las iglesias no se siente impactado por lo que oye, identificado con lo que estamos relatando, con una necesidad espiritual tremenda, pero muchas veces por ese orgullo, esa vergüenza de decir, no, qué color que me vean a mí recibiendo a Cristo? Y se van, como llegaron, ¿no? Y no se van como llegaron, ¿se van qué? Peor, ¿no? Les pasa como a Naamán, ¿se acuerdan? Que Naamán llegó ante Eliseo leproso y se fue como leproso enojado. Se fue peor que como llegó, ¿no?
¿Estamos, hermanos, o no? Bien, entonces, en esto del cristianismo, hermanos, haciendo un paralelo con eso que acabamos de ahí, de que por poco me persuades, acuérdate lo que es persuadir, ¿no? Convencer, ¿no? Convencer de algo. Persuadir, por poco me convences para convertirme, ¿no? Vea, hay algunas frases que Gandhi usa. Gandhi usa buenas frases, ¿no? ¿Cuál es la frase más conocida de Gandhi que conocemos? ¿Cuál es? Que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, ¿no? Esa es de Gandhi, no es bíblica. Pero hay otra frase de Gandhi que es interesante, que él dice: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Esa es una frase tremenda. Ahora, ¿tendrá razón o no? Mucha razón. ¿Sabe por qué? Por la imagen del cristianismo que hoy en día se da, que empiezan las mismas iglesias, ¿no? O sea, porque el cristianismo se ha tomado, como les decía ahorita, como una moda, ¿no? La gente parece que ignoran aquello de que si uno no se mete de lleno y uno no persevera, porque la palabra dice perseverar hasta el final, cumpliendo hasta el final, peleando la batalla hasta el final, nos va a pasar lo que les decía ahorita, de presentarse ante el Señor cuando el Señor le diga: es que no te conozco realmente, porque es por los frutos que te voy a conocer, frutos que nunca viste, entonces no te conozco. ¿Vamos, hermanos? Entonces, una buena señal para uno saber si realmente está siendo o no siendo, que para allá vamos, es por ejemplo lo que dice Juan 15:19. Juan 15:19, mire lo que dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Cómo se lleva uno con las cosas del mundo? Ahora recuerde, no es que uno no vaya a relacionarse con gente que no es cristiana, porque a nosotros nos toca, amén o no. Por eso es que dice: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sino, ¿cómo se lleva uno? Porque el asunto es, una cosa es relacionarse, recuerde, otra cosa ya es entrar en intimidad, en relación, y que uno se camufle ahí, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, esa es una buena señal para saber si realmente somos o no somos, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Pero bueno, hay un cristianismo que no se predica. Vamos a ir a él. Vamos a ir a Mateo 10. Vaya conmigo a Mateo 10. Porque hoy en día, ¿qué es lo que se enseña? Bueno, lo que les decía yo ahorita de que Jesucito sana y salva, que es lo que hemos escuchado siempre, que no es que sea mentira, es verdad, pero obviamente va mucho más allá de eso, ¿no? Mateo 10, vamos a leer desde el 34 en adelante. Mateo 10, 34. Porque acuérdense que estamos refiriendo a lo que le pasó a Pablo con Félix también, ¿no? Que mientras le habló lo bonito, Félix estaba contento, pero después ya no le gustó. Entonces a la gente le gusta lo que hoy se predica, porque es light. Pero hay un cristianismo que no se predica, que es lo que está ahí en Mateo 10, 34. Dice la palabra, por ejemplo, dice: Jesús causa división. Versículo 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer espada, ¿no? Entonces mucha gente dice: pero ¿cómo es posible eso, que el Señor diga que vino a traer espada? ¿No que es el príncipe de paz? Hay algo que no suena ahí, diría la gente, ¿no? Acuérdense que la palabra no se contradice, ¿no? Él es príncipe de paz. De hecho viene a traer paz ¿a dónde? Al interior de uno, ¿no? A traerte paz interna, paz contigo mismo. Pero en el momento que uno le entrega su vida a Cristo, el entorno se torna ¿qué? Hostil, ¿o no? Así es, ¿o no? Se torna hostil. ¿Y dónde empieza esa hostilidad? En la misma casa, que más adelante viene ahí. Entonces, es bien, el Señor vino a traerte una paz. Por eso dice: esa paz que supera cualquier entendimiento. Es una paz que tú puedes tener aunque estés en medio de la tormenta. Puedes tener paz, pero es una paz contigo mismo, y que después la puedes hacer exterior por medio de los frutos. Acuérdate que esa es parte de los frutos, ¿no? Benignidad, paz, gozo, todo eso, pero empieza contigo mismo. ¿Pero para qué? Para que tú puedas lidiar con la hostilidad que hay alrededor. ¿Vamos, hermanos, o no? Entonces, si vino a traer espada, entonces entramos en un conflicto con el reino de las tinieblas, definitivamente. Por eso es que nos ha dado la armadura del Espíritu. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Dardos como cuáles? Por ejemplo, como el desánimo, las murmuraciones, la oposición, sentirse uno que le quieren hacer sentir que uno ha fracasado, tantas cosas que pueden venir de este mundo hostil que nos rodea en el momento que uno le decide entregarle su vida a Cristo, ¿no? Estamos, hermanos. Entonces el Señor viene a traer paz, pero recuerde, ¿no? Algo que no se le dice a uno es:
es paz contigo mismo, pero el entorno es hostil, porque la gente cree que porque le entrega su vida a Cristo, todo el mundo está obligado a quererlo a uno. La familia, todo eso, no. El Señor vino a poner espada, a separar los que son y los que no son, ¿no? Nueras contra las suegras, hijos contra los padres, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar preparado para eso, porque hay gente que le entrega su vida a Cristo y ante la primera adversidad dice, ay no, eso no es lo mío, ¿no? Antes de ser cristiano yo no tenía tantos problemas, y echan pasos hacia atrás, así como Michael Jackson, ¿no? Bien, entonces, capítulo 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Dónde empieza todo? En la casa, ¿no? Y los enemigos del hombre serán los de su casa, ahí lo refrenda todavía más. Después dice, el que ame a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Entonces hay que entender, hermanos, que el cristianismo es una vida ¿de qué? De continuo sacrificio, ¿no? Pero no un sacrificio físico. No estamos hablando de sacrificios físicos. No es que, por ejemplo, algunas personas vienen a la iglesia después de trabajar, ¿no? Entonces, si vengo cansado, ¿qué sacrificio? No, no estamos hablando de ese sacrificio. Estamos hablando de ese sacrificio ¿de qué? De despojarse uno de aquellas cosas que antes amaba. De dejar todo. Por eso es que el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, deje lo que era antes, ¿no? Eso implica pérdida para uno, y lo va a valorar uno en la medida en que uno esté consciente de lo que está dejando, ¿no? Si uno sabe que realmente eso no te ha servido, por eso Pablo decía, mira, yo el Cristo que conocí en la carne, a mí no me duele dejarlo, ¿por qué? Porque ya renové mi manera de pensar, ese no me sirve para nada, ¿entiendes? Eso no me sirve. Por eso Efesios 4:22 dice, despójate de la vieja naturaleza que no te ha servido para nada, es viciada, no te ha llevado a ningún lado. Entonces uno entendiendo que realmente eso no te ha llevado a ningún lado, pues no debería hacer ningún sacrificio, ningún esfuerzo adicional que despojarse de eso, ¿no? Pero eso no se le enseña a la gente de que va a tener que despojarse de cosas, ¿no? No puede seguir siendo el mismo. Implica esfuerzo, valentía, compromiso, dedicación. Tienes que definir tus prioridades. ¿Me entienden? A la gente no le enseñan eso, simplemente le enseñan que el Señor dijo, vengan a mí los que estén cansados, yo los haré descansar. ¿Usted quiere descansar? Venga a Cristo. ¿Es mentira eso? No. Pero el Señor dice, conmigo la carga es ligera, pero hay carga todavía. Y en el mundo tendréis aflicción. ¿Me entienden? Así como me aborrecieron a mí, los aborrecerán a ustedes. Todo eso, pero bueno, eso no se le enseña a la gente. ¿Estamos, hermanos? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Recuerde que tomar la cruz del Señor es obviamente ese compromiso que uno adquiere aquí, a seguirle, ¿no? A que haya en nosotros el sentir que hubo en Él, a hacer las pisadas que Él hizo. Y hacer las pisadas que hizo el Señor no es cuando le dice, ¿usted quiere seguir las pisadas de Cristo? Sí, bueno, tenemos un tour a Tierra Santa para hacerle un recorrido, y usted recorre el Getsemaní, ¿me entiende? Hay gente que cree esas tonteras. No necesitamos eso. ¿Amén o no? Hacer las cosas que Él hizo, sentir lo que Él hizo, amar como Él amó, obedecer como Él obedeció. En resumen, tener la mente de Cristo, que para allá tenemos que apuntar, ¿no? ¿Vamos, hermanos, o no? Bien, en línea a eso de tener la mente de Cristo, recuerde, todos ya sabemos eso de que no todos somos hijos de Dios, ¿no? Eso ya lo sabemos, lo repetimos para que quede ahí, no, o sea, no sabemos si alguien lo esté escuchando por primera vez, de que a uno le enseñan de que todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero la Biblia dice que no. Dice que el Señor a lo suyo vino. A lo suyo vino. ¿A qué vino? ¿Qué es lo suyo? Bueno, muchas cosas, ¿no? La lista es larga. A lo suyo vino, ¿qué cosas? A recuperar lo que se había perdido. A mostrarnos al Padre. ¿Amén? A glorificar al Padre, a hacer la voluntad de Él. Tantas cosas, ¿no? Hay muchas cosas para lo cual Él vino, a lo suyo vino, pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? Su pueblo, no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron, les dio la potestad. Otra palabra para potestad, privilegio, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces eso lo tenemos que tener completamente claro, porque como se enseña en las iglesias de que todos somos hijos de Dios, entonces la gente está confiada que porque está en una iglesia donde se dice que todos somos hijos de Dios, entonces si yo estoy en esa iglesia que dicen que todos somos hijos de Dios, entonces yo soy hijo de Dios. Y no todos somos hijos de Dios, ¿no? Para ser hijo de Dios, ¿qué hay que hacer? Recibir a Cristo, hay que nacer de nuevo. Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Entonces,
Les dije ahorita que eso de la potestad, una de las definiciones también es privilegio, ¿no? Le tengo aquí la definición de lo que es un privilegio. Un privilegio es una ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia y puede identificarse con el antiguo concepto de honor. Eso es un privilegio. Entonces cuando dice, a ustedes se les dio la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, es un honor, ¿ah? O sea, es que, ¿cómo lo puede llamar uno? Dice ahí, es una ventaja exclusiva, imagínense, el que uno sepa y sea consciente del privilegio, de la ventaja, la potestad de ser hijo de Dios, es una ventaja sobre los demás. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, si tú te unes conmigo, uno eres conmigo, amén. Yo ya vencí el mundo, entonces tú lo puedes vencer también. Es una ventaja, ¿o no? Estamos en ventaja. ¿Lo ha considerado usted así de que cuando uno es un hijo de Dios, genuino obviamente, tenemos una ventaja o no tenemos una ventaja? ¿Quieres decir algo ahorita? No tanto derecho, porque es que cuando le metemos el asunto de derecho, o sea, yo sé que digamos, hay muchos derechos que uno tiene, pero hay muchos derechos que uno no ejerce, ¿entiende? Entonces, ¿de qué sirve que uno tenga un derecho y no lo ejerza? Eso es parecido a lo de Agripa, ¿no? Por poco, pastor. Yo tenía derecho a eso, pero era que nunca lo ejercí. Entonces, ¿de qué le sirve? Por ejemplo, ¿cuánta gente no tiene derecho a reclamar algo que le pertenece, pero nunca lo reclama? Entonces, ¿lo va a poder disfrutar? No, ¿cierto o no? Entonces, cuando el Señor vino, porque acuérdense que el Señor mandó a su Hijo único, ¿para qué? Para que todo aquel que crea. Entonces, ¿el derecho era para quiénes? Para todos. ¿Todos lo disfrutaron? No, ¿quiénes? Todo aquel que en Él crea, ¿no? Estamos hablando de derechos, pero derechos se dan cuando la situación está consolidada. Entonces no se puede tener derechos si ya no hay una situación consolidada. La situación consolidada se da cuando es hijo de Dios. Una vez que usted es hijo de Dios, tiene derecho. No, por eso. Pero por ejemplo, es que cuando tú dices que cuando tú eres hijo de Dios, tienes ya otros derechos de un hijo de Dios. Pero cuando el Señor vino a morir por todos, pues uno, digamos que todos podrían haber peleado por ese derecho a la salvación o haber reclamado como suyo eso que el Señor vino a entregar a todos, pero que quienes lo reclaman como suyo, los que obviamente crean en Él. Pues es que digamos, si yo vengo aquí y les digo a todos, vea, ahora cuando termine el culto le vamos a dar un bocadillo. Estoy dando a todos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, no voy a mirar a nadie, pero qué pasa si alguien sale corriendo y bien yo hago el llamado? Entonces se perdió el bocadillo, ¿cierto? Entonces es una invitación, todos tenían derecho a ese bocadillo, pero ¿quiénes lo van a disfrutar? Los que se queden, los que paguen el precio, los que estén dispuestos a decir, pastor, apúntenme ahí en la lista del bocadillo. ¿Me entiendes? Por ahí anda el asunto, por favor no le demos vueltas ahí, porque no vamos a... Y después me piden el bocadillo y yo no lo tengo nada. Cerremos el ahí. Pero bueno, el caso es que es un privilegio, ¿no? Y así tenemos que verlo. A lo que queremos llegar es que el ser hijo de Dios es un privilegio. Es una potestad, es una ventaja. Y tenemos que aprovecharla. Tenemos que disfrutarla. ¿Amén o no? Lo que pasa es que la gente en ese entonces dice que la gran mayoría, ¿qué? Lo rechazaron. ¿Cierto así? ¿Qué pasa hoy en día? Porque la invitación, como dice Miguelito, el derecho, el llamado sigue vigente. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Ha cambiado la situación? Lo siguen rechazando. Igual, lo siguen rechazando igual. La gente hoy en día sigue, suélteme a Barrabás, suélteme a Barrabás, Barrabás, siguen gritando hoy en día, ¿no? Entonces, la situación no ha cambiado mucho para nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, por eso es que la pregunta viene en línea a lo que venimos hablando, ¿no? Hay que pesarse. ¿Qué somos dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué somos? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios o no? ¿Hemos nacido de nuevo o no? ¿O estamos simplemente por costumbre, nos congregamos, escuchamos una que otras cositas de Dios ahí, alguna prédica, creemos que somos pero no somos? O sea, cada uno de nosotros tiene que pesarse y saber si es o no es. Y es una responsabilidad de cada uno, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos capacitados para hacerlo, a no ser de que estemos reprobados. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no?
Entonces, recuerda, hay señales, ¿no? Hay señales en las que uno se puede apoyar si realmente uno está o no está. Como todo, ¿no? Todo. ¿Acuerdan que siempre hablamos de la Cruz Roja ahí, que cuando hay un atropellado o algo que dice, viene la Cruz Roja ahí, que lo repito nada más para ilustrar, y dice, sí, es que era un femenino. No, no me llamo femenino, no, porque era un masculino. Era un masculino de 30 años, un 80, rasgos físicos, ¿no? Y después dicen, ¿y cómo era que decían? Me olvidó. Ah, no, y tenía signos no compatibles con la vida. Mira qué elegante para decir que estaba muerto, ¿ah? Mucha elegancia, ¿ah? Signos no compatibles con la vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos? ¿A qué se está refiriendo esa persona cuando dice, ese que está ahí tiene signos que no son compatibles con la vida? ¿A qué se está refiriendo? Que no respira, que no tiene pulso, que no le late el corazón, ¿cierto? Eso es fácil, ¿no? Entonces, en lo espiritual es igual, hay signos, hay señales en nosotros que nos dicen si somos o no somos compatibles con la vida, entendiendo que la vida, ¿qué es? ¿Quién tiene la vida? El que tiene a Cristo, ¿no? El que tiene el Hijo tiene la vida. Acuérdate, los vivos y los muertos que hablamos la vez pasada. Entonces, ¿cuáles algunas de las características de los hijos de Dios? Recuerde, no, o sea, los verdaderos hijos de Dios, no los que están ahí, a los que toman la decisión de bogar, ¿qué? Bogar mar adentro, no quedarse ahí en la orillita, ahí. Usted cuando va a pescar no se queda ahí en la orillita viendo a ver si agarra algún renacuajo, no. Usted tiene que bogar mar adentro, a ver si agarra un buen pez. En las cosas de Dios hay que meterse, ¿qué? Mar adentro. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características? Porque recuerde que todos los pueblos tienen características, ¿no? Todos los pueblos tienen características. Nosotros como miembros del pueblo de Dios hay cosas que nos caracterizan. Y en lo natural pasa eso, ¿no? Si usted ve a un tico, usted ve que la persona cómo habla, acá nos vestimos acorde al clima, que estamos acá, la gente sabe de qué equipo es hincha. Cosas de esas que caracterizan a los ticos, ¿no? La música, la comida, todo eso. Entonces, para el pueblo de Dios igual, pero bueno, vamos a leer algunas cosas que están en la palabra. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es una primera característica de un hijo de Dios? Guarda sus mandamientos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? ¿Pero qué es guardar? Cumplir, ¿no? Acuérdate que guardar, dice, no, yo guardo la palabra en el armario. No, eso no sirve. Guardar la palabra, ¿qué es? Cumplirla, caminar de acuerdo a ella, ¿no? Entonces, ¿usted vive cumpliendo la palabra? Dice, ¿cuál palabra, pastor? Frito. O sea, tienes que saber cuál palabra, ¿no? Usted no puedes cumplir una palabra que no conoces. ¿Amén o no? Por eso es que Juan 5:39, ¿qué dice Juan 5:39? Escudriña las escrituras, aquí está la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de Cristo. Hay que escudriñarlas para poder conocerlas. Y una vez conociéndolas, poder cumplirlas. ¿Que es igual a qué? A guardarlas. ¿Amén? ¿Amén o no? Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es otra característica de los hijos de Dios? No practican pecado. Ojo, no practican. ¿Ese verbo está en qué? Presente, es un eterno presente. No practican pecado. Ahora sí dice, pastor, ¿y por qué entonces hablaban de que todos somos pecadores? ¿Por qué dicen eso? O sea, todos tenemos ¿qué? Todos tenemos la capacidad de pecar, todos, porque ahí está esa vieja naturaleza, está ahí todavía, que esperamos obviamente que la parte espiritual la tenga aplastada y sea nuestro yo espiritual el que maneje esa parte natural y no la deje levantarse, porque en el momento en que cada uno se descuide, se levanta, ¿no? La capacidad de pecar la tenemos, y si nos descuidamos y dejamos levantar ese monstruo, nos come, ¿amén o no? Pero el que es nacido de Dios no practica. Una cosa es tener la capacidad de pecar y otra cosa es ¿qué? Practicar el pecado. Son dos cosas diferentes. Entonces no practica pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, acuérdense, mire, porque somos conscientes de la simiente de la cual venimos. No practicamos pecado no porque es que me estoy absteniendo de pecar porque yo sé que eso es malo. No es abstenerse, es vivir en santidad. Sin pecar es porque no hace parte, el pecado no hace parte de nuestra naturaleza.
Sí, por eso también la palabra dice que solamente por medio de Dios en uno, como decía Pablo, esa potencia que actúa en mí, Dios es el que genera en nosotros, ¿qué cosa? El querer como el hacer, ¿no? Solamente por medio de Él. Obviamente la decisión es nuestra, pero en armonía con Él. Pero obviamente si nosotros no estuviéramos en armonía con Dios, pues no tendríamos ni siquiera ese querer hacer las cosas agradables a Él, ni siquiera poder hacerlas siquiera, ¿no? Más bien sería esa naturaleza caída la que nos manejaría y nosotros volveríamos otra vez, como dice el proverbio, ¿a dónde? Al vómito, al charco otra vez, porque acuerde, si no renovamos nuestra manera de pensar, es cuestión de tiempo para que volvamos allá, ¿no? Sigamos ahorita porque no nos quedamos aquí. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es otra característica de los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces cada vez que usted vaya a hacer algo, considere el Espíritu de Dios cuando va a tomar una decisión, ¿no? ¿Acuerdan el filtro aquel? Esto lo haría el Señor, esto lo pensaría el Señor hablaría así, el Señor sentiría esto que yo estoy sintiendo. Entonces, déjese guiar por el Espíritu de Dios, ¿no? Amén, hermanos. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué otra característica tiene un hijo de Dios? Pacificador. Ahora sí dirá, ya hemos hablado de lo que es un pacificador, ¿no? ¿Un pacificador cuál es? El que restaura, el que lleva en paz a una persona que está disgustada con Dios y lo reconcilia con Él. Los pacificadores, ¿no? Vuelve ahora en amistad con Dios. ¿Para qué? Para que el Dios de paz llegue a tu vida y viva en tu casa, ¿no? Entonces, los pacificadores. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cuál es nuestra característica de los hijos de Dios? ¿Aman a quién? A sus enemigos. Amar a sus enemigos. Ahora, acuérdense que amar al enemigo no es ir a abrazarlo y besito y todo, no, amar al enemigo, ¿qué es? ¿Cuál es la ley del amor de Cristo? El que ama no hace daño, ¿no? Primero, empecemos por ahí, no hacer daño. Y después, ¿cuál es el segundo nivel? Hacer el bien. No le hagas el daño y después, haz el bien. No pagues el mal con mal. Paga el mal con bien y el bien con bien. O sea, haz el bien en la medida de lo posible. ¿Qué? Estás bien, todos, los unos con los otros, ¿no? Por eso es que dice que qué mérito tiene cuando tú amas al que te ama. Ahora, no es que esté mal, no es decir, no es que esté mal, sino que tiene mucho más mérito que amar al que te aborrece, ¿no? Bendecir al que te maldice. Amén, hermanos. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como Él es. ¿Cuál es otra característica de los hijos de Dios? Se parecen al Padre, ¿no? Uno se parece al Padre, ¿no? ¿Se acuerda cuando uno le estaba pequeñito que le decían, uy, ese chiquito tiene qué? Ese chiquito tiene la misma mentalidad del papá. Caminan iguales, hablan igual. Son igualitos. Entonces uno tiende a parecerse a quién? Al Padre, ¿no? Ahora, el tema aquí es, ¿cuál es tu Padre, no? Porque recuerda que hay dos padres, ¿no? Uno es Dios, creador, el Dios de la Biblia. ¿Y cuál es el otro padre? El diablo, ¿no? Entonces hay que parecerse al Padre. Yo espero que usted se parezca a su Padre celestial, a Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Ahora, esas son algunas señales que nos indican que vamos bien. Pueden haber otras señales que no son compatibles con la vida. Por ejemplo, cuando la persona ya no quiere orar, ya no ora, ya no habla con Dios, le da pereza orar. La oración es clave. Acuérdense lo que les dije ahorita, ¿no? Si no hay comunicación, se pierde la relación. Y si no hay relación, no hay comunión, no hay nada, ¿no? Entonces, cuando usted deja de orar, una mala señal. Cuando no escudriña la palabra, porque ya sabemos que aquí es donde está la vida eterna, no te gusta leer la palabra, no te gusta escudriñar, mala señal. Cuando te aburre la predicación de la palabra, es una mala señal. O sea, si usted se aburre en las prédicas, es una mala señal. Ahora usted dirá, pastor, pues yo apenas estoy empezando en las cosas de Dios. Bueno, no deja de ser una mala señal. ¿Por qué? Porque si tú estás empezando en las cosas de Dios, pues tienes que mostrarte interesado de aprender, de escuchar, ¿cierto que sí? ¿O no? Bueno, cuando ya no quieres congregarte y todo eso,
También no es, ahorita con todo esto de la pandemia, obviamente, pero aún así uno debería tener ese deseo de congregarse, ¿no? De compartir con la iglesia, con los hermanos. Entonces, cuando ya, no sé, si hay cosas más importantes que el congregarte, es una mala señal, ¿no? ¿Qué otra señal? Cuando tu novio, tu pretendiente, la persona con la que tú planeas a largo plazo, no ama a Dios, es una mala señal. Yugo desigual no funciona, ¿no? ¿Me entiendes? Es una mala señal. O cuando tus mejores, tu círculo cercano de amistades no son cristianos, es una mala señal. Ahora usted dirá, pastor, entonces, ¿es malo que yo tenga algún amigo que no sea cristiano? No, pero si tu círculo cercano no son cristianos, es una mala señal. ¿Amén o no? Cuando ya no te sientes mal de hacer algo malo, pésima señal, ¿no? Conciencias cauterizadas, ¿no? ¿Saben lo que es una conciencia cauterizada, no? Cuando ya no hay sensibilidad, ¿no? Te termino esta lista, Miguelito. Cuando, bueno, los frutos que das no son dignos de arrepentimiento, no son dignos de un hijo de Dios, pues pésima señal. Cuando en vez de dar fruto del Espíritu, más bien en tu vida se hacen visibles las obras de la carne, pues no es que sea una mala señal, es una señal certera de que no estás. ¿Me entienden? Entonces, ahora usted dirá, pastor, ¿y cuáles son las obras de la carne? Bueno, hay una lista tremenda ahí, ¿no? Que la puedes buscar en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahora, la forma en la que hablas, porque hay, ojo, hay gente que se dice que es cristiana, que habla peor que un impío. Eso es una pésima señal, ¿no? Pero peor. ¿Quieres decir algo, Miguelito? Una buena señal, conciencia de su presencia, porque la gran pregunta es, ¿qué hace el cristiano cuando está solo? Sí, o sea, porque aquí todos nos vemos como cristianos, ¿no? Vea, si yo miro las caritas, bueno, esas miradas, todos nos vemos como cristianos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede cuando salimos de aquí? ¿Qué tan cristianos seguimos siendo, no? O somos casi cristianos, o cuando está solo, ¿no? Conciencia de su presencia, que es algo que se repite mucho en lo que escuchamos, ¿no? Conciencia de su presencia, o sea, que aunque usted esté solo. ¿Acuerda cuando uno estaba en la católica? Bueno, yo no fumaba, pero acuerda que la gente que iba pasando al frente de la puerta de la iglesia y escondían el cigarrillo aquí atrás y después cuando pasaban volvían y lo sacaban. Esa es la ignorancia, ¿no? De creer que solo ahí está Dios mirando, ¿no? O sea, Dios está en todo lado. El que hizo los ojos, ¿qué pasa? Te ve, y el que hizo los oídos, te oye, ¿no? Entonces, el vocabulario es una mala señal, pero recuerde, bueno, ya para cerrar todo lo que les he hablado, cada uno de nosotros sigue gozando de su libertad, de su libre albedrío, de saber cómo quiere vivir su cristianismo, ¿no? Recuerde que el libre albedrío, ¿qué es? Es la capacidad que Dios nos da de decidir. Pero el mismo Dios que te da la capacidad de decir, ¿te hace qué? Responsable de lo que tú decidas, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces, es importante que nosotros tengamos eso bien presente, ¿no? Si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, o sea, no hay de otra, tenemos que dar frutos del Espíritu, eso es lo que tiene que ocupar nuestros pensamientos, tenemos que santificar a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Y tenemos que defenderlo a muerte. ¿Ustedes se acuerdan? Ya para terminar, termino con esta ilustración nada más. ¿Se acuerdan alguna vez que hablamos de, ¿cómo era que se llamaba? Del armiño. ¿Se acuerdan del armiño? ¿Han oído hablar del armiño o no? Pero bueno, rápidamente nada más. El armiño, ¿acuerdan que el armiño es como una comadreja que se da allá en algunos países del norte, por allá? Que en verano es gris, pero en invierno, ¿qué pasa? Es blanco, tiene una blancura pero increíble, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque se camufla en la nieve, ¿no? Es blanco, blanco, blanco. ¿Cómo hacen para capturarlo? ¿Se acuerdan? Los cazadores lo que hacen es, en las entradas a las cuevas, las llenan de barro. Barro. Entonces el armiño llega ahí, y claro, al ver la entrada toda embarrada, dice, bueno, no es que reflexiona o lo que haga, dice, yo no me voy a ensuciar. Wow, es que estoy tan blanco, ¿cómo me voy a ensuciar con eso? Y entonces se devuelve y enfrenta a los cazadores y muere, ¿no? Porque, pues, imagínense. Entonces, imagínense ese ejemplo de ese armiño, y busca ahí en internet el armiño y lo verá también. ¿Cómo está dispuesto a morir por defender qué? La blancura de su piel, ¿no? Su pulcritud, su pureza. Ahora, ¿estaríamos nosotros dispuestos a algo parecido por defender nuestras vestiduras? ¿Estaríamos dispuestos? Dice Apocalipsis 3:3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene a las iglesias, ¿no? Entonces, así como el armiño pelea por sus vestiduras y está dispuesto a morir, ¿qué tanto estaríamos dispuestos nosotros a pelear la buena batalla que decía Pablo? He peleado la buena batalla y ¿sabe qué? La he ganado, ¿ah? He defendido mis vestiduras blancas y como premio, ¿sabe qué? Me espera la corona, ¿no? ¿Qué, Miguelito? Sí, porque ellos no sabían que él era romano. Entonces lo querían juzgar por las leyes judías y todo eso. Entonces, claro, porque es que Pablo era tremendo personaje, ¿no? Entonces él apeló obviamente al César diciendo, yo soy romano. Entonces, claro, eso es como que a mí que agarren aquí a alguien que no sepan de dónde es y le estén dando y que diga, pero es que yo soy tico. Y diga, ¿cómo? ¿Usted es tico? ¿Me entiendes? Ya, y es otro color, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy, muy lejano. Pero el caso sí, lo que dice Miguelito es cierto, o sea, eso le sirvió a él muchísimo porque eso le permitió seguir con el plan que estaba establecido, que era que él fuera a predicar a Roma, ¿no? Pero yo pensé que iba a hablar del armiño, hombre. Pero bueno, el caso es que el armiño, para cerrar ahí, esa es la historia del armiño, búsquelo en internet si quiere, y vea el dibujo de blanco como la nieve, dispuesto a morir para defender sus vestiduras. Estemos dispuestos nosotros a vivir un verdadero cristianismo para defender esas vestiduras que costó que nos las dieran, hermanos, precio alto, ¿ah? Precio de sangre, precio de muerte, ¿no? Recuerde, ser hijo de Dios es un privilegio, ¿no? Y lo menos que puede hacer uno cuando recibe un privilegio, ¿qué es? Responder a lo que le han dado, ¿no? Con responsabilidad, con altura. ¿Se acuerdan cuando a mí me dieron la beca en el colegio, cuando salí del bachillerato? Que alguna vez les conté que mi papá me mandó una carta a la empresa que me dio la beca cuando estaba salidito del colegio y mi papá puso ahí, gracias por la beca y estoy seguro que mi hijo no será inferior a este compromiso. Wow, me embarcó. Pero bueno, gracias a Dios nunca fui inferior al compromiso y agradecido con eso que me dieron. Entonces es un privilegio, ¿no? Defendámoslo como amerita. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de reflexionar en algo importantísimo, de saber si somos o no somos. Por ahí hay un dicho que dice ser o no ser. Qué importante es que nosotros sepamos si somos o no somos, ¿no? Y si no somos, que vayamos en pos de serlo. Y si somos, dice que el que piense que esté bien, pues mire que no caiga, ¿no? Mantenerse ahí, porque tanto el que no es como el que es, obviamente el que no es, lo que tiene que hacer es buscar a Dios en todos sus caminos. Dice la palabra que Él enderezará su vereda, ¿no? Y una vez que esté enderezada, hay que perseverar hasta el final, ¿no? Te damos gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos has dado hoy de poder reflexionar en esto, Señor. Y si hubiera hoy una persona aquí en este lugar o ahí en el video que hoy ha entendido que realmente usted no es, porque acuerde que eso se trata, soy o no soy, por más que estés yendo a una iglesia cristiana, ¿no? O por más que tú te digas, yo nací en el Evangelio, pero hace como 3 años me aparté. No eres. Cristo es hoy. ¿Qué somos hoy? No ayer. Mañana no ha llegado. Hoy, ¿qué somos? ¿Estamos o no estamos? Y si no estás, no dilates la decisión. O sea, no confíes en aquello de que mañana lo hago, ¿no? Acuérdate que todo no está en nuestras manos. Entonces, así es que aproveche la oportunidad. Si usted está ahí, está en esa situación, ahí donde está, dígale al Señor, ¿no? Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Hoy entendí que realmente no estoy, por más que crea que estoy, pero no estoy, Señor. Y nunca he estado tampoco. Ahora que me pongo a reflexionar, nunca te he recibido, nunca, en un genuino arrepentimiento he entregado mi vida a ti, pero yo creo que hoy es el día, Señor. No quiero esperar más, quiero empezar a construir en mi vida un testimonio, un caminar de un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, Señor.
Por eso hoy yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, para servirte, para amarte, para vivir en obediencia a lo que tú esperas de mí, Señor. Hoy he entendido que si yo digo que soy tuyo, tú esperas todo de mí, Señor. Y estoy dispuesto a hacerlo, Señor, porque he entendido que apartado de ti no he hecho nada y tampoco voy a hacer en la medida en que no me acerque a ti. Bendigo yo este momento, Señor, en que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle como siempre y también decirle que si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana, Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Domingos, 10 de la mañana, nos reunimos aquí. 87725957 mi número, el pastor Eber Molina. 8842-2408, pastor Tibor Mesaro. Si en algo le podemos ayudar también, busque ayuda, nada más, busque una iglesia, no se quede ahí, porque hoy ha empezado una nueva etapa para usted, pero si se estanca, no va a trascender, no va a avanzar. Que el Señor los bendiga, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.